Hola chicos, los seres vivos tienen dentro de sus funciones biológicas la de perennizarse, perennizar las especies, cumplir con un ciclo vital y dejar un legado para sus generaciones. Esa es la función de la reproducción, que todo ser vivo lo realiza. Y lo puede hacer de dos maneras, de forma sexual a través de gametos o de células gaméticas o de una forma asexual. Vamos a ver la forma asexual o el tipo de reproducción asexual. Esta, el desarrollo del ser vivo se lo origina a partir de una célula. También puede ser un grupo de células. Está dado por procesos mitóticos, habíamos visto mitosis y sabemos que genéticamente los padres son idénticos a los hijos y los hijos son iguales entre sí. Por lo tanto, lleva a cabo un solo progenitor. No hay intervención de células gaméticas. Los organismos celulares más simples no necesitan de hacer un entrecruzamiento o un intercambio de ADN, porque todo gira en genética en los organismos que tienen reproducción asexual en una sola replicación y por lo tanto son totalmente iguales. La función de la reproducción asexual nosotros la podemos dividir en vegetativa y sin semillas. La reproducción vegetativa es aquella en la cual genera o da como resultado hijos. Pero vamos a ver que no todos son iguales, como dice la ley. Tarde o temprano se parecerán los hijos a sus padres, pero genéticamente son totalmente iguales. En la reproducción vegetativa podemos decir que encontramos rizomas, tubérculos, bulbos y estolones. En esta reproducción vegetativa, los rizomas a este tipo de reproducción pertenecen las gramíneas, como por ejemplo el arroz, el trigo. Se reproducen o necesitan de ambientes propios como la humedad o ambientes secos como las partes sólidas para que genere o se dé cierto tipo de plantación. Los tubérculos, por ejemplo, son aquellos que se encuentran o totalmente bajo tierra. No necesitan del fenómeno de fotosíntesis, necesitan solo de organismos como los cromoplastos o leucoplastos que le dan las características y el color a la papa, la yuca, que son tubérculos. Hay bulbos que generan únicamente en este caso, el hijo. No se dan nuevos miembros de un solo botón. Y por lo tanto, estos son independientes, como por ejemplo la cebolla, que las raíces que sí pueden echar en la parte inferior de los bulbos pueden generar, de pronto puede salir un hijo. No es como en los tubérculos, que en la papa puede salir de la misma raíz y dar origen a otra papa. Pero no se da este caso en los bulbos. Y en los estolones, aquellos que salen salen de la superficie, regresan a la tierra, ingresan y nuevamente vuelven a florecer. Es el caso típico de las fresas. Pero lo importante de esta reproducción es cómo se da esta reproducción. Cómo se reproducen estos seres vivos. Porque pueden ser unicelulares, pueden ser pluricelulares.
puede ser eucariontes, pero no son o no se dan por reproducción sexual. Por ejemplo, tenemos la gemación, la esporulación, la fisión binaria, la fragmentación y la regeneración. La gemación es un tipo de reproducción asexual en el cual en el protoplasma de la célula se genera un hijo o se da un hijo. Esta es una célula y en esta se regenera un hijo. Quedará al igual después al lugar de un organismo por la presencia del núcleo. Este viene a duplicarse y con el tiempo llegan a separarse. Si llegan a separarse estos dos organismos, en la gemación o yemación al hijo se le denomina yema. Esta puede o no separarse de la madre, es decir, o queda pegado, adosado al protoplasma de la madre o se separa, pero con la diferencia de que no van a ser iguales, sino en un estado ya de madurez. Me refiero a que la madre seguirá siendo más grande que el hijo en este tipo de reproducción, pero genéticamente son totalmente iguales. Cuando hablamos de esporulación, hablamos de otro tipo de reproducción asexual. Está dado por esporas, típica de los hongos, de las levaduras y de las bacterias, pero con una característica principal, de que las endosporas van creciendo en el interior de un fondo de saco. Una vez que estas crecen, rompen el fondo de saco y se liberan. Se liberan y van a formar otro tipo de saco, típico en los hongos. En los hongos comestibles no necesitan de luz, necesitan de mucha humedad, un pH totalmente básico para poder sobrevivir o poder subsistir. En el humano, los hongos como tipo enfermedad, como micosis, una parte de la reproducción es cuando usted siente la comezón, es porque se están reproduciendo todas esas esporas. Por esporulación también pueden reproducirse varios tipos de bacterias a través de las endosporas. Si bien es cierto, en la esporulación las esporas salen del saco, en las bacterias estas se quedan incrustadas, no rompen la barrera protoplasmática, sino que se quedan en el interior. Es más, se quedan en el interior formando una serie de colonias, la que le da las características de poder ser o no poder actuar hasta la presencia de antibióticos. ¿Qué quiero decir? Que le hace resistente, o las bacterias hacen resistentes a los antibióticos a través de estas endosporas. Endos porque se quedan en la parte interior de las bacterias, y las que quedan afuera o sobresalen se denominan esporas. Y el tipo de reproducción asexual es esporulación. Si nosotros hablamos de bacterias, la reproducción propia de las bacterias está dada por la fisión binaria o también denominada bipartición. La bipartición, para que se dé esta bipartición, bi quiere decir dos, que serán dos partes iguales. La célula tendrá, en este caso la bacteria, tendrá que cumplir tres
tres parámetros, como la replicación, la segregación y la, perdón, la partición. Perdón. Por eso se llama bipartición, para la partición. Están dados a través del plásmido, que es el ADN circulante, que va a permitir que esta célula vaya compartiendo su ADN. Tiene la característica de reproducirse en 20 minutos. Por lo tanto, la velocidad de reproducción de las bacterias es extraordinaria. Cuando decíamos nosotros que hay bacterias que se caracterizan por ser formadas por endosporas, más no por fisión binaria, la fisión binaria, en cambio, permite a la bacteria adaptarse a todo tipo de ambiente. Cuando se adapta a otro tipo de ambiente, sea este muy frío, helado o cálido, las denominamos bacterias extremófilas, porque viven en el frío o viven en el calor, viven en las zonas heladas, hielos, desiertos, y sin embargo no les pasa absolutamente nada, porque tienen estas características. Por medio de las endosporas para los antibióticos, o porque tienen las características de ser bipartición o de hacer una fisión, en la cual esta división permite que las células porten o formen o se reproduzcan de igual manera, con las mismas características y con el mismo tipo de ADN. Cuando hablamos de la fragmentación, que es otro tipo de la reproducción asexual, podemos decir es cuando sucede por dos situaciones. Puede ser o por accidente o puede ser porque el organismo necesita reproducirse. Por ejemplo, un caso típico son los anélidos o las estrellas de mar. Una estrella de mar puede perder uno de sus brazos, digo, por accidente, o también puede perder por, ¿cómo es? Puede perder por que ya es hora de que se reproduzca, porque eso suele suceder. Entonces, este tipo de, cuando es por accidente, se llama arquitomía. Sin querer una persona pisa en la playa, pisa una estrella de mar y la corta un brazo. Es un accidente, se llama arquitomía. Y paratomía se denomina cuando ya es hora de que se reproduzca la estrella de mar y pierde por sí sola el brazo. Ese brazo dará origen a una nueva estrella de mar. Este brazo fracturado dará lugar a una nueva estrella de mar. Es decir, entrará la nueva o la última fase de los tipos de reproducción asexual, que es la regeneración. En la regeneración, podemos decir que la estrella de mar puede formarse nuevamente y el pedazo o el fragmento que quedó de su brazo puede dar origen a una nueva estrella de mar. Pero esto no suele suceder con los eucariontes, como los seres humanos, por ejemplo. En los seres superiores, como nosotros,
se da lugar a un tipo de regeneración, que lo voy a explicar. Pero en la fragmentación no se puede dar. Por ejemplo, una persona que pierde o es amputado el brazo por un accidente o una pierna por presencia de pie diabético, por ejemplo, ya no se puede hacer absolutamente nada, no se puede regenerar ese miembro. Ese fragmento, lo que sí suele suceder es que puede volver a formarse, pero en ciertos tipos de animales como los derivados de saurios, como las lagartijas. Si pierde la cola la lagartija, dará lugar a la formación de una nueva cola, pero la cola que perdió morirá en momentos. Si no es instantáneamente, morirá en momentos. Pero de esa cola no va a salir una nueva lagartija. Eso no se puede dar, eso en la fragmentación no existe. Y mucho peor en el ser humano. Cuando hablamos de regeneración, estamos hablando de esta parte, que sí se pueden regenerar tejidos. Cuando una persona se lesiona un tejido, es decir, se hace un corte en la piel, las primeras células en salir a proteger ese corte y para que la persona no se desangre son las plaquetas, las mismas que se multiplicarán en ese momento para formar un tapón plaquetario. Ese tapón plaquetario se formará a través de varios tipos de etapas y evitará el sangrado, la posterior castración o la forma de costras, no castración, perdón, de costras, que se formen la costra, que son células muertas o plaquetas muertas que no permiten la salida y forman el tapón plaquetario para que deje de fluir la sangre. Este tipo de reproducción asexual que sí se da en los humanos es la regeneración. La regeneración no tiene nada que ver con otro tipo de reproducción. Hay un tipo de reproducción en la que netamente actúa la mano del hombre. Puede ser en vegetales como puede ser en animales. Este tipo de regeneración en los vegetales son los esquejes, son las estacas, donde el ser humano o la persona que necesita o desea mejorar sus productos, lo hace a través de la ciencia y la tecnología. Y por lo tanto utiliza ciertos tipos de líneas científicas para poder cambiar el origen de su producto. Y en eso se encuentran las estacas y los esquejes, donde unen o se unen uno y otro material genético que puede ser incluso inyectado para que se produzca la nueva planta. Eso también se da igual en los acodos, que casi son las mismas técnicas agropecuarias para formar nuevas plantas y de calidad, y por ende económicas. Pero algo que sí llama mucho la atención son los injertos. Los injertos, más que nada en vegetales, hoy es la moda. Naranjas, mandarinas, uvas, sin semillas, donde aplica toda la tecnología, el científico agropecuario, que va a mejorar su producto y por lo tanto le va a dar calidad. Pero cuando hablamos de injertos de piel en zonas quemadas, podemos decir que hay dos tipos de injertos. Un tipo de injerto que es propio del ser humano, o hay otro que es de otro ser humano. Si el injerto es del mismo ser humano, se llama injerto homogéneo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si alguna persona necesita una parte de músculo, una parte, perdón, de piel, y a veces hasta con parte de músculo, para una quemadura de tercer grado,
pues cogen de las partes más nobles, y ustedes ya saben de dónde es. Ese tipo de injerto, como es de la misma persona, es un injerto homogéneo. Pero hay personas que necesitan de otro tipo de injerto, que tiene que atravesar una serie de estudios para ver si no es rechazado el injerto. Este injerto se le denomina heterogéneo porque viene de otra persona. Inclusive se da en los animales para protección de la piel. Últimamente se está haciendo estudios de injertos de piel de pez para curar la psoriasis. Puede darse como no, pero son estudios. Este tipo de enfermedades de la piel, por ejemplo, pueden ser cubiertos por la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, hay trasplante de cejas, hay trasplante de pestañas, no estoy diciendo tatuajes, estoy diciendo trasplantes con implantes de cejas, de pestañas, sin necesidad de recurrir al dolo ni a la... es solo belleza. Como les decía, la reproducción asexual puede ser vegetativa o sin semillas. Pues la reproducción sin semillas se da en eucariontes y tipos de eucariontes vegetales, específicamente en los hongos, en los helechos y en los musgos. Los musgos que nacen en partes húmedas son parásitas porque viven de su mantenedor, que en este caso son los troncos húmedos, y los helechos, en cambio, que pueden ser de agua, pueden ser de tierra, son aéreos, porque encontramos una gran cantidad de helechos y que se encuentran según el ambiente donde ellos se formen. Y la gran cantidad de helechos, o la mayor parte de helechos, que son células eucariontas, ¿qué quiere decir? Que las células eucariontas también pueden ser sexuales, ¿no verdad? Entonces, podemos decir que los helechos pueden ser, hay una parte que difiere bastante en esta división. Muchos libros no los toman en cuenta, porque se dice que los musgos y los helechos son sexuales, porque hay un espermatozoide y hay óvulos Pero cuando dicen, pero hay esporas, estoy hablando de un tipo de reproducción asexual. Entonces se considera, muchos botánicos consideran a los musgos y a los helechos como un tipo de reproducción mixta. Es decir, por un lado, por esporas pueden ser asexuales y por medio de los espermatozoides y los óvulos son sexuales.